Yo soy médico de hospital y tengo la bandera del hospital público. La medicina hospitalaria te enseña todo lo demás. Aprendes a tratar con algo que se llama gente que no puede. Los estudios dependen de 3 cosas: de la aparatología, del técnico o profesional que lo toma y del que interpreta. Vos a Colapinto lo pones en un Fiat 600, va a manejar bien, pero no puede correr la carrera de Fórmula 1. La empatía hace que el otro sea igual a uno. No te diferencia el guardapolvo, te diferencia lo que sabes. La medicina, para que sirva, tiene que ser preventiva. Cuando yo empecé ecografía en el año 80, los ecógrafos tenían 4 escalas de gris. Ahora pasan las 560 escalas grises. Que éramos de aquella época, estábamos peleando una batalla con un escarbadiente. Y a veces la ganábamos, La ganábamos. Y te decían, vos por 2 meses no puedes trabajar porque tenés una cantidad de rayos impresionante. Con buenas preguntas al paciente te acercás a un 70% al diagnóstico. Yo dejé de fumar el día que hice el primer vaso de cuello en una persona de 44 años que le encontré que, como era muy fumador, tenía placas por todos lados, en las carótidas. Dije, bueno, va al infarto. Hacete controles que pasen, por ejemplo, por lo vascular. Porque después viene el ACV y no sabe dónde vino. ¿El estrés enferma? Sí. En mi brazo tengo una de mis guitarras y mi electrocardiograma, porque son las 2 pasiones. La música y la medicina. Sí. Trabajo para vivir. No me gusta vivir para trabajar. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Aníbal, antes que nada, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. No, por favor. Sos médico hace más de 40 años. Sí. ¿Qué te sigue motivando hoy para ejercer la profesión? Yo soy médico hasta el último día de mi muerte, de mi vida hasta el último día soy médico. A mí lo que más me motiva es que yo tengo la necesidad imperiosa de seguir atendiendo. Primero porque me divierte, segundo porque creo que después de 45 años de experiencia uno puede volcar cosas. A esta edad lo que logras es más sabiduría que otra cosa, pero sabiduría en una totalidad. Y hoy en día, como está la medicina, también es bueno que el paciente se sienta como apañado cuando entra al consultorio. A mí me fascina más que nada porque, siempre quise de chiquito saber que tenía las cosas adentro. Así que por eso hago diagnóstico por imagen, ¿no? O sea, ¿de chico ya querías estudiar medicina? Sí, siempre me gustó eso, todo lo que tenga que ver. Es la risa porque yo siempre decía, agarraba una radio y digo, a ver qué tiene adentro. La armaba y la desarmaba. Bueno, y me quedaba otra, o hacer cirugía y mirarlo así, o empezar a hacer imágenes, que es una larga historia esa que después te puedo decir. De ver adentro, pero por otro lado, sin abrir. Y dentro de toda la especialidad mía, lo que yo más hago, mucho más hago, si bien hago todo, hago lo que es ultrasonido, ¿no? ¿Y por qué elegiste esa especialidad? Me gusta la fotografía. Me gusta la fotografía aplicada a algo. Y era la manera, vuelvo a decirte, de que en imágenes poder ver un poco lo que le pasa al otro, ¿no? Es decir, nosotros los médicos, todos los médicos, pero los de nuestra generación somos muy semiólogos. Semiólogo significa que vos mirás y ya más o menos te das cuenta qué pasa, ¿no? Yo te veo venir y te miro la cara y probablemente cómo caminás y veo si tenés o no tal o cual cosa. A mí me gustó eso porque, sinceramente, empezando por la radiología convencional, después me metí de lleno. En cuanto nace la ecografía, yo me metí de lleno en eso y tiene mucho que ver con lo fotográfico. Yo hacía fotografía cuando tenía 20 años. Tenía un lugar que hacía en mi casa, hacía fotografía. ¿Ya estudiabas medicina o antes? Sí, yo estudié medicina de los 17 a los 23. Yo me recibo a los 23, el 8 de marzo del 80 y a los 10 días cumplí años. Cumplí 24. No, ahí ya hacía varias cosas. Tocaba música, hacía fotografía, arte, pintura, todo lo que tiene que ver con eso. Y dijiste como por arriba cómo está la medicina hoy. ¿Qué análisis haces? ¿Siento que es más negativo que positivo? No, es distinto. Del sistema, digo más, ¿no? Del sistema de salud. Es distinto. A ver, no sé cómo poder explicarte. Si yo de chico nos íbamos 6 horas afuera de casa a jugar a la pelota,
Nuestras madres o padres nos llamaban, nene, venía a comer, y estábamos 6 horas afuera. Ahora los chicos están 6 horas en una play adentro de la habitación. Sí. Más o menos pasa lo mismo con la medicina. Hay muchísimo conocimiento ahora, mucho más que en la época nuestra. A mi entender, falta el contacto con el paciente, falta la semiología, falta el escuchar, el ver, el aplicar lo que ves. Falta, no sé si falta, pero a mí me parece que se toma al paciente como una entidad médica, patológica o normal. Y para mí el paciente es un ser humano igual que yo cuando voy al dentista, cuando voy al cardiólogo, cuando voy a cualquier médico y estoy esperando que me atienda. Sí, el médico es paciente también. El médico no solo es paciente, sino que somos todos humanos. ¿Cómo te puedo explicar? Para mí es muy interesante tranquilizar siempre al paciente, tenga lo que tenga. Y eso es importante decir yo a mis médicos que están conmigo, lo que les estoy enseñando son algunas cosas muy sencillas. Puntualidad, respeto, bonomía, empatía y en lo posible tratar al otro como si fuera, si es una persona grande, como si fuera tu abuelo, si es una persona igual que vos, como si fuera un hermano, y si es una persona menor que vos, como si fuera un hijo, ¿no? Es decir, tratarlo con la empatía y no que sea antipático con el paciente. A la gente hay que escucharla desde que entra. Vos a la paciente lo recibís con un buen día, por más que vos te hayas pasado de todo en tu vida. Le das la mano, le haces un pequeño chistecito, por supuesto que es sencillo, algo, y le sacas una sonrisa y el paciente, todos nosotros como pacientes, nos sentimos más empáticos, nos sentimos que estamos más ubicados en un lugar donde nos quieren, no donde nos van a estudiar para ver qué nos sacan de adentro. ¿Y no sé si es claro lo que te digo. No, sí, totalmente. Y hablando de esto del trato con el paciente, trabajaste muchos años en hospitales públicos. Yo soy médico de hospital y lo digo con esta voz más fuerte. Yo soy médico de hospital y tengo la bandera del hospital público y me encanta también trabajar en privado, pero yo me jubilé en el 2017 después de 38 años de hospital en la provincia de Buenos Aires. Somos Hospital Escuela de Diagnóstico por Imágenes para Latinoamérica y que se puede decir que hospital es el Hospital de Lanús, el Hospital Evita Lanús. Y fuimos, gracias a Dios, a un centro de referencia en imágenes. Yo no. Mi grupo, o el grupo donde yo pertenecía, nos dieron que éramos 4, que íbamos codo a codo con todo, y sí, no. La medicina hospitalaria te enseña a todo lo demás. Y yo con los médicos que estoy trabajando, que son residencias mucho más de atención, que sí, hay que atender al paciente que está bárbaro. Lo que le estoy tratando de volcar es esa experiencia que tiene el médico de hospital, o por lo menos del médico de hospital de la época mía, qué sé yo. ¿A los médicos que se acaban de recibir les recomendarías trabajar en hospitales y no estar solo en el sector privado? Las dos cosas. En un lado aprendés medicina, aprendes a tratar con algo que se llama gente que no puede. Si yo un día, perdón las cosas gremiales, pero si yo me ha pasado, nos ha pasado a mí, a 3 médicos que yo laboré con ellos, y éramos los jefes de servicios, nosotros a veces no cortábamos cuando había paro de médicos en el hospital, porque el paciente tenía 10 pesos para el colectivo y ya se los había gastado y no tenía por qué salir a pedir prestado 20 pesos para volver al día siguiente. Entonces yo decía, muchachos, yo me prendo moralmente, pero el paciente va a ser atendido porque vino. Y si vino es porque lo necesita. Esa es la filosofía. Y para alguien que no sabe, que no está tan interiorizado en el tema, ¿qué es exactamente lo que hace un especialista en diagnóstico por imagen? Justamente diagnosticás a través de las imágenes, como dice, antes se llama médico radiólogo. Sí, ya no se llama así, ¿no? No, hace muchos años. Era cuando era solo con rayos X, radiólogo. Claro, con los rayos X. Cuando yo empiezo mi residencia la hice en el Hospital Evita del año 80, del año 83, porque primero hice toda la parte de ecografía en el Hospital Algerich. Y ahí, recién ahí, cuando salió el ecodiagnóstico y los primeros tomógrafos, ahí se pasó a especialista en diagnóstico por imágenes, porque no solo era rayos. Hoy los rayos se utilizan para todo. La tomografía son mucha cantidad de rayos, que después sí que te hablo de eso. La mamografía son rayos, la radiología convencional son rayos. Que eso es una cosa que a veces veo en los chicos, en los médicos más jóvenes,
en donde se tiran directamente a la resonancia porque a vos te duele el codo. Y quizás primero hay que revisar, quizás segundo hay que hacer una plaquita simple, y quizás todo eso es mucho menos dinero que una tomografía. Y tenés el diagnóstico. Yo trabajo con una compañera mía, de una médica que estuvimos siempre juntos, que para mí es un monstruo en la radiología. Ella no te dice, a ver, dame la tomografía, dice, a ver, dame la placa de tórax. Y con eso te da todo el diagnóstico. Y después viene la tomografía, la resonancia, el PET, aquello, y da lo mismo que la placa. ¿Y qué tan importante es un buen estudio para detectar una enfermedad a tiempo? Los estudios dependen de 3 cosas: de la aparatología, del técnico o profesional que lo toma y del que interpreta. ¿Está bien? En eso que vos me estás preguntando está bueno, porque si yo tengo un tomógrafo de primera generación que tiene cortes cada 10 milímetros, corte significa scan, ¿no es cierto? Como si fueran porciones de salamín que vos vas cortando, para que me entiendas. Tenemos muchas deficiencias, porque si vos tenés justo una lesión que está en el medio de esas 2 rayas, no la vas a agarrar. Después vino la tomografía axial computada, que la gente decía TAC. Y la TAC era axial porque eran varios detectores de rayos que estaban girando alrededor del paciente, junto con la helicoidal te hacían tenían mayor definición. Okay. Y ahora, por supuesto, hay otro tipo de tomografías que son multicortes. Bueno, es decir, la aparatología depende mucho de la buena realización del estudio. Vos a Colapinto lo pones en un Fiat 600, va a manejar bien, pero no puede correr la carrera de Fórmula 1. Sería más o menos lo mismo. La segunda cosa que te dije, que también depende de quién lo interpreta. De quién lo realiza. Y la tercera cosa, el buen estudio, es de quién lo interpreta. En mi rama, que es el ultrasonido, hasta ahora, que la inteligencia artificial está empezando a hacer sus cositas, hasta ahora era operador dependiente. No era mismo quizás que te lo haga yo con 45 años de experiencia que lo haga un chico que tiene 6 meses de experiencia. Así que la ecografía era operador dependiente. No así la tomografía ni la resonancia. No es técnico dependiente, pero sí es médico dependiente de quien lo mira. No sé si eso es más o menos igual que con la mamografía. No siempre es el mismo el que hace el estudio que el que lo interpreta. El equipo siempre es el mismo, el aparato es el mismo, el técnico puede ser el mismo, pero el que lo interpreta quizá no es el mismo. Claro. Pero en la ecografía, tanto el que lo realiza, que toma la imagen, como el que lo va viendo, es el mismo, que es el médico. No hay técnico en Argentina, si bien hay diplomaturas, no hay técnicos que hagan, teóricamente no debería haber técnicos que hagan ecografía en Argentina. Pero, por ejemplo, un estudio mal interpretado puede cambiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Todo, por supuesto. Sí. Si yo considero que algo que veo y yo tengo sospecha y no lo verifico y digo no es nada y el paciente viene a los 6 meses con algo mucho más grande, yo sin querer, nuestro término es, entre comillas, me comí lo de eso que estaba antes. Por eso que está bueno. Por ejemplo, hay muchas cosas como la parte de mamografía, siempre era bueno que lo vean 2 profesionales, ¿eh? Es decir, un primer y segundo profesional. Por lo general, cuando estamos nosotros informando, no solo lo ve uno con los demás médicos, se trabaja para que eso no pase. ¿Y en su experiencia la gente llega a tiempo a hacerse estudios o suele llegar tarde? En mi experiencia, en el hospital no llega a tiempo, llega 5 horas antes. En serio. Así que eso hay que respetarlo. Y en el consultorio donde yo trabajo, la gente sí llega a horario, más llega antes para el papelerío. Por eso es que también intentamos ser también cordiales con la puntualidad, que es lo que corresponde. Pero sí, el paciente viene con ansiedad. El paciente no viene a pasear al consultorio, viene a decir, me pasa esto y no sé qué es. Ahí también hay un tema. Muchos médicos que solicitan el estudio lo solicitan sin explicar las cosas y el paciente nos viene con miedo. No, porque el doctor me dijo que tenía tal cosa. No, tranquilo. ¿Entendés? Vuelvo a repetir, tenés que ser empático. La empatía hace que el otro sea igual a uno. No te diferencia el guardapolvo, te diferencia lo que sabes. Por eso hay que bajarse del escalón del guardapolvo
Es decir, y si sabes más, ayudar al que lo necesita. Sí, mucha gente va con... Sí, digo también por experiencia propia, suelo ir con miedo al médico si creo que tengo algo. Uh-huh. Y vos me decís que te importa mucho el trato del paciente. Totalmente. Que se sienta como acompañado. Totalmente. Para mí es muy importante que el paciente cuando se vaya me dé un beso. Que una señora salga, un beso es una manera de decir, no que me tenga que dar un beso. Es decir, que se vaya, me diga gracias, doctor, gracias, chicos, a los otros médicos, y que salga con una sonrisa, tenga lo que tenga. Porque eso también tiene que ser muy cuidadoso. Y estás a cargo del área de Doppler vascular. Sí. ¿Para qué sirve este estudio? ¿Y en qué casos se suele aplicar? Bueno, el Doppler primero el Doppler está basado en la ecografía. La ecografía, como todos sabemos, se emiten unos sonidos, rebotan en los tejidos y se recibe el eco de ese sonido. Eso se llama ecografía. ¿Está bien? No necesitamos valorar en la ecografía convencional lo que está pasando adentro, por ejemplo, de los caños de las arterias. Las arterias tienen adentro sangre. Es decir, un caño tiene adentro líquido. Y ese líquido pasa. Vos con el Doppler valorás de qué lado a qué lado va del vaso, si el vaso está obstruido o no, valorás la resistencia de ese vaso y, como te dije antes, la velocidad de ese vaso. Así que el Doppler es un método por imágenes basado en la ecografía, que el sonido que hace cuando nosotros escuchamos, que es el sonido que escuchamos cuando se escucha el corazón a los bebés, eso, que le pones el Doppler para que se escuche, eso es graficado en nuestra pantalla y nosotros lo interpretamos para valorar qué resistencia tienen los vasos, qué velocidad tiene, si tienes una enfermedad obstructiva. En las venas de las señoras a veces vienen con problemitas de varices, eso, ver si las válvulas están suficientes o no, significa si funciona o no, y eso es, si el líquido corre de un lado para el otro, la válvula no anda. ¿Entendés? Claro. No sé si fui más o menos claro, pero bueno, sí. Como yo siempre digo a los chicos, si los glóbulos rojos tuvieran bocina, no existiría el Doppler. Ponés la oreja y te avivás. Pero bueno, como no tienen bocina, tenés que valorarlo con un método que te valore velocidad y direccionalidad de dónde a dónde va el flujo ese. ¿Y en pacientes con hipertensión, qué ayuda a detectar el Doppler? Bueno, lo que pasa es que primero el médico que tiene un paciente con hipertensión debería estudiarlo bien, y una de las cosas para estudiar bien a un paciente le tenés que pedir, por ejemplo, un Doppler renal. Porque muchas, no tantas, pero sí, hay hipertensiones nefrovasculares, significa provenientes del riñón, que se valora con la resistencia y la velocidad de las arterias adentro de los riñones, por ejemplo. La otra, la hipertensión arterial, también sirve para valorar qué grado de velocidad y de resistencia tienen los vasos en todo el sistema arterial. Pero eso también es dominio de algo que yo no hago, yo no soy cardiólogo, así que eso también eso es muy importante en el ecocardio Doppler, el ecocardiograma o el ecocardio justamente con Doppler, que eso lo hacen los cardiólogos. ¿Y en personas con diabetes, qué rol cumple el diagnóstico por imágenes? En personas con diabetes, muy linda pregunta. Mucho y nada. ¿En qué sentido? Una persona diabética, el médico clínico, el médico diabetólogo debería pedirle un Doppler de las arterias de los miembros inferiores para ver si están finitas o no, porque el diabético va afinando las arterias, ver cómo está el riñón, los riñones, ¿no es cierto? En la diabetes puede haber una nefroesclerosis, un endurecimiento del riñón por la diabetes, y eso se hace solo con la ecografía y con el diagnóstico por imágenes, con el diagnóstico de Doppler. Eso nos sirve mucho. Y después lo que siempre, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente gordito, paciente fumador, todos esos, hay que mirarle las arterias para ver si tienen depósito de colesterol en las arterias. ¿Y se pueden prevenir los problemas renales o vasculares? Sí, justamente. Sí, decime. Con estos controles, digo. Bueno, en realidad yo te voy a decir cuál es mi concepto. La medicina, para que sirva, tiene que ser preventiva. Si no es preventiva, nosotros no curamos a nadie. Sí, curamos, pero quiero decir, la medicina tiene que ser preventiva. No hay que esperar, ahora sí, me quedé con media cara muerta, ¿qué pasó? Y bueno, quizás si hubiéramos previsto que hay que hacer un estudio, entonces, claro, es muy importante para que eso suceda que la medicina sea preventiva. Entonces, si vos ya ves que hay una hipertensión adentro del riñón y el paciente tiene
un cuadro de diabetes tipo 2, bueno, sí, ya le decís eso y es preventivo. ¿Por qué? Porque le van a estudiar la creatinina, le van a hacer análisis de sangre, la función renal, un montón de cosas gracias a que yo te estoy diciendo, ojo, que tiene un aumento de la resistencia adentro del riñón. ¿Y cuáles son las señales de alerta que tienen que, o sea, si te pasa esto, tenés que ir a hacerte los controles? Bueno, en realidad es un ida y vuelta. Las señales de alerta pueden ser vistas de los dos lados. Si yo en un análisis de sangre que me pide el clínico para ver cómo estoy, tengo una creatinina alta, una urea alta, tengo un problema de la función renal y pido el Doppler y a ver qué pasa y es condescendiente o no. Y al revés, nunca hice nada, me voy a hacer un chequeo y me encuentro esto, me hago un Doppler renal y tengo, bueno, y ahí me estudio a ver si tengo la creatinina. Eso sería la alerta. Por supuesto es que esto es muy... El paciente, nosotros como pacientes somos todo uno. Y entonces a veces viene primero el síntoma y después la enfermedad, y a veces cuando vino la enfermedad el síntoma no lo viste o no lo tuviste en cuenta, y aparte también es una percepción de cada paciente. Hay pacientes que te dicen, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, tengo 90 años, nunca fui al médico, no tomé una pastilla, y quizás nunca se miró una arteria, pero estaría bueno porque la medicina debe ser preventiva. ¿Y recomendás estos controles para personas que no tienen síntomas? Por supuesto. Bueno, en el lugar donde yo trabajo se hacen controles cardiodinámicos, cardiometabólicos, preventivos. Sí, claro. Es decir, vos tenés, no vos, una persona tiene 60 años, está fenómena, pero fumó toda la vida, todo. ¿Te hiciste un doble vaso de cuello? No, ¿para qué si me siento bien? Pero hacételo y después le encontrás placas. ¿Qué haces? Le empezás a dar estatinas, aspirina. ¿Entendés por qué? Porque tenés que prevenir que esa placa no se desprenda. Y eso sí, eso es bien preventivo. Claro, sí, lógico. Y me hablabas un poco de la tecnología. Hoy tienen aparatos de... Bueno, yo te voy a decir avanzado. algo que quizás esté bueno explicarlo. Cuando yo empecé ecografía en el año 80, los ecógrafos tenían 4 escalas de grises. Ahora pasan las 560 escalas grises. Es decir que, fíjate por la diferencia de la tecnología. Estamos ganando cada vez más ¿en qué? En fidelidad de imagen. Y la definición es cada vez más alta. Lo que pasa es que nosotros, los que éramos de aquella época, estábamos peleando una batalla con un escarbadiente. Y a veces la ganábamos, la ganábamos. Entonces, ¿qué pasa? La tecnología fue cada vez más. Y no sabes la que viene. Pero sí, claro, varió muchísimo la tecnología. Esto en realidad empieza... A ver... ¿Quién tiene la culpa de todo esto, de las imágenes? ¿Desde cuándo empezaron las imágenes? El 8 de noviembre de 1895, Wilhelm Röntgen descubre accidentalmente los rayos X en un trabajo que estaban haciendo sobre no sé qué de los átomos, porque yo de física no sé nada. Y accidentalmente se saca la primer placa de mano de la esposa de él, Ludwig, no me acuerdo el nombre. Entonces ve que en una placa que él pone saca, que estaba emulsionada con una pintura especial, no sabría explicarte bien porque realmente no sé bien la historia, pero la primera placa que saca en el 8 de noviembre de 1895 es la mano de la esposa de él. Y se ven los huesitos, todo, nadie lo podía creer. Fue una revolución. A partir de ahí empezó todo. Es decir, ¿dónde empieza la radiología? El 8 de noviembre de 95, Röntgen descubre los rayos X. Y de ahí es más. ¿Y en tu carrera en qué momento empezaste a ver este cambio, esta evolución de la tecnología? No, mientras la iba haciendo. Para mí, cuando yo empecé a manejar el área, yo me recibí en el 80, en el 81 cuando empecé a manejar los ecógrafos, no podía creer que se veía en un aparatito la cabeza de un bebé como un círculo blanco. Nada más. Mis sobrinas mellizas, yo las vi en la panza de mi hermana hace 40 años atrás, y eran dos pelotas de tenis. Adentro no había nada, no, es que no se veía nada. Y ahí, claro, cada vez uno fue creciendo con los ecógrafos, y las instituciones iban cambiando los aparatos. Y después, bueno, yo estuve en el 87 en Estados Unidos, que estuve haciendo mama, y ahí vi por primera vez un resonador, que era para la gente que yo vi en el Jackson Memorial, era exclusivamente para la gente con HIV, porque recién empezaba el SIDA, ¿no?
y ahí vi un resonador por primera vez que entraban, parecían que eran hombres espaciales. Bueno, nosotros vimos el comienzo de la tomografía computada, la que te dije, la que era con cortes gruesos, Sí. Que vos ves las imágenes ahora y son irrisorias. Decís, ¿cómo hacían diagnóstico con esto? ¿Cómo hacíamos diagnóstico con esto? ¿Y en Estados Unidos dijiste que trabajaste? No trabajé. Fui a estudiar. Fuiste a estudiar. Hice la rotación sobre una técnica que se llama Xerox Mammograms, que cuando vengo acá, yo trabajaba en el ALSEC en aquel momento, que después se había cambiado de nombre en Avellaneda, pero era una acción de lucha contra el cáncer de mama. Y lamentablemente al año que lo vamos a implementar acá, la OMS anuló el método ese que se llamaba Xerox Mammograms porque la cantidad de radiación era peor que un cáncer. Pero se veían unas imágenes que nunca más las volví a ver en mi vida. Unas mamografías color celestes, que era una cosa, se veía todo. Pero bueno, te estás inyectando rayos como si fuera una quimioterapia, ¿me entendés? Al médico nunca le llegan los rayos, ¿no? O sí puede ser claro, riesgoso. sí. Bueno, mira, nosotros cuando comenzamos la residencia del Hospital Evita teníamos los primeros, se llamaban seriógrafos. Así que en el año 82, 83, 84 trabajábamos con delantales plomados, anteojos plomados, nos cubríamos la tiroides y teníamos guantes plomados porque trabajábamos para hacer una seriada de estómago o un colon por enema, que en cosas que ahora ya ni se nombran. Nosotros teníamos que entrar a la sala, apagar la luz a las 8 de la mañana, a las 9 pasar el primer paciente, tenías una midriasis así, unos ojos así, que te daba porque estás en la oscuridad, y las pantallas eran verde fluorescente, como las virgencitas de Luján, esas que la pones y están verdes. Sí. Bueno, y entonces nosotros mirábamos a través de eso y hacíamos diagnósticos. Ya por el 87, 88, por ahí empezó, 86, 87, ya empezaron los intensificadores de imágenes, que significaba que vos ya no estabas tanto en contacto con los rayos. Pero era asesino, porque realmente nosotros los médicos radiólogos en aquel momento éramos chicos recientes de 20 y pico de años, tomábamos una cantidad de rayos que era impresionante y teníamos unos contadores acá en el rojo de plástico, con una plaquita radiográfica que después se mandaba a analizar y te decían, vos por 2 meses no podés trabajar porque tenés una cantidad de rayos impresionante. Eso hizo que nosotros los radiólogos, los que trabajamos con rayos, nos jubilamos 10 años antes. Pero eso sí, pagamos mucho más de jubilación siempre para compensar esos 10 años. Ah, mira, no sabía esto. Es por eso, mira, el radiólogo se jubila 10 años antes. Sí, chupaste la cantidad de rayos impresionantes. En la mentonazoplaca, en la radiografía de cráneo, en la radiografía de tórax, el técnico está atrás de una parecita con biombo de plomo, pero los rayos están. ¿Hoy en día también? Sí, lo que pasa es que los aparatos de rayos son buenísimos. Sí. Está el paciente solo ahí, está todo telecomandado por... Vos estás con 5 vidrios, son 5 vidrios. Como si fuera el doble vidrio de las ventanas en tu casa, 5. Y ahí no pasan los rayos y el técnico está mirando tranquilo, sin nada, y va disparando y le va diciendo al paciente, respire, no respire. Nada más. No es lo de antes. Lo de antes, que lo que hacíamos nosotros, teníamos hasta guantes de plomo para trabajar. Y hablando de esto de los avances tecnológicos, ¿qué tipo de problemas ayudan a prevenir hoy que antes por ahí no funcionaba? ¿En qué sentido? ¿En el sentido médico? Sí, o sea, ¿qué problemas se detectan mucho antes hoy? No, bueno, muchas cosas. No, nada que ver. Es decir, yo, por ejemplo, cuando empecé con la mamografía digital, la cantidad de microcalcificaciones que uno encontraba, primero que antes, por ejemplo, la mamografía se hacían con con tungsteno, no me acuerdo bien. Bueno, pero eran filamentos de rayos muy poderosos que realmente a la mujer la cocinaban. Hoy en día no es cierto? Bueno, y hace bastante que no, y ya podés ver mucho más. Por ejemplo, vos viste el estudio mamográfico que las señoras con justa razón se quejan porque son muy apretadas. Sí. Y eso es porque entre el foco de rayos y la placa tiene que haber la menor distancia posible de lo que vos querés estudiar. Cuanto más apretás, mayor posibilidad tenés de encontrar alguna microcalcificación que uno puede llegar a sospechar que sea algo raro. Pero si vos no apretas, no la ves. Con la radiología digital se aprieta un poco menos, y bueno, y ahora con la IA seguramente con todos los algoritmos nuevos que están apareciendo se va
se va a apretar cada vez menos y va a ser, yo te digo el ejemplo de la mamo, pero en muchas cosas es así. Después sí, lógicamente, en la parte osteoarticular, en la parte del cerebro, la resonancia, yo de resonancia no puedo hablar demasiado porque si bien estoy dentro de la especialidad, no hago. Pero tiene un montón de variantes que se utilizan, lo siento, el TIR, bueno, no importa, el T1, el T2, es decir, cosas que tienen la resonancia, que vas viendo cosas que no las veías. No las veías. ¿Y la tecnología ayuda más al médico o también cambia la experiencia del paciente? No, yo creo que no, la tecnología es para el médico. Es para que el médico la utilice en pos del paciente. Lo que va a cambiar es el tiempo de exposición a lo que sea del paciente. A veces el paciente ni se da cuenta de la tecnología, ¿entendés? Hoy en día ya nadie se hace un colon por enema, la gente se hace colonoscopía, ¿entendés? Porque el colon por enema era una sustancia varitada dentro del colon, un enema, después sacarlo, después ponerle aire, distender el colon, todo eso te llevaba 2-3 horas. Molesto, el paciente se le dolía la panza, había que darle Sertal. Boscapina, bueno, antiespasmódicos. Y hoy en día no, hoy metes un colonoscopio y mirás, sabes cómo está el colon y te vas. Y a la tarde estás en tu casa tranquila, sin dolor de panza, por ejemplo. Sí, también los turnos, viste que ahora los dan, muchas veces lo da como un asistente virtual. En vez de, ya no llamás a la secretaria que te dé el turno, directamente te lo da el secretario virtual. Sí, eso ignoro, porque realmente yo estoy en la parte de atención médica, pero sí, está bien, están todos los botis que vos me llamás y tenés eso, sí. No, si todo funciona bien, donde yo trabajo tengo la suerte de que todo funciona bien y bueno, y eso anda bárbaro, pero bueno, tiene que andar. Y mucho esto que decíamos de los pacientes que llegan con miedos, con dudas, ¿qué es lo que te suelen preguntar que te hace notar que tienen miedo? Primero la cara. Ya entran y te das cuenta. Sí. Pero para eso tenés que ser perceptivo, tener sentido común, un poquito de experiencia y ser empático. Yo le digo a los chicos en el oído, este paciente va a ser todo normal. Lo revisamos y es todo normal. ¿Está bien? Es decir, vamos por ejemplo a la parte vascular. ¿Qué me da el paciente a mí de información? La información del paciente es cómo entra, si tiene un problema arterial. A ver, viene para que venga un paciente y diga, vengo a hacer un problema, tengo un problema serio en la rodilla que no puedo más, y vos ya lo sabés que es así, porque está en la historia que llamas el nombre del paciente y lo ves que viene caminando normalmente. Ya ves que hay algo raro ahí, porque el paciente si tuviera la rodilla ya rota o algo, no va a pasar eso. Te estoy diciendo como... Para darte un ejemplo, el paciente viene. Después, cuando el paciente entra al consultorio, por lo general te dice, no, mucha gente te dice, me pido un estudio, no sé para qué. Y mucha gente te dice, no, estoy preocupado porque me duelen mucho las piernas, no puedo caminar. Entonces uno ahí empieza a hacer un montón de cosas que se llama anamnesis. Todos los que estudiamos medicina sabemos que primero viene la anamnesis, que significa las preguntas, luego la semiología y después la palpación. Con una buena anamnesis con una buena con buenas preguntas al paciente te acercas un 70% al diagnóstico. ¿Sabes qué es lo que me pasa? Que pasamos de tener los métodos con imágenes para asegurar lo que tiene el paciente a tener los métodos para preguntar qué tiene el paciente. Cuando yo les hablo a mis alumnos, a los médicos que trabajan conmigo en ecografía, les digo lo siguiente: no vayan a ver qué tiene un paciente. Vayan a hacer una ecografía pensando en que no tiene. Es mucho más amplio clínicamente pensar, ¿entendés? Te voy a decir, bueno, si acuesta un paciente, bueno, pienso que tiene de todo y se lo voy descartando. No sé qué tiene, voy a ver qué le encuentro. ¿Es claro lo que digo? Sí. No sé si te respondí a lo que vos me preguntaste. Me preguntaste algo más, me parece. No, sí, te pregunté eso. ¿Qué era lo que te preguntaban? Y vos me dijiste que te dabas cuenta que tenían miedo. Ni siquiera tenían que preguntarte nada. A ver, también pasa esto. Mira, vos ves que algún paciente tiene un tema complicado. Estás casi seguro que el paciente tiene un tema complicado. Entonces te dice, ¿y doctor? Bueno, no se haga problema, mire, yo le voy a explicar si tenemos
cierto porcentaje, no muy alto, de que algo puede estar empezando a complicarse, para eso vamos a hacer otros estudios, pero casi seguro, o por lo que estoy viendo, probablemente esto no sea nada más que algo banal, y vos sabés que no es así. Pero el paciente tiene que salir del consultorio no angustiado, tiene que salir con cierta esperanza. Eso no es mentir, ¿eh? Ocultar la verdad a veces en la vida no es mentir. ¿Por qué? Porque a mí me parece que muchos pacientes vienen muy angustiados y yo después no quiero que cuando salgan de ahí se tiren debajo del colectivo. Tengo que darle la esperanza de que lo próximo va a salir mejor. Y muchas veces lo próximo sale mejor. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves en la gente, que comete la gente al cuidar su salud? ¿La gente como paciente o el médico? No, la gente. No, la gente como paciente. Bueno, a ver. A todos nos gustan los patis. Es decir, digo, bueno, si yo sé que me están diciendo que tengo que muscular, que tengo después de los 60 años que hacer cuádriceps, que tengo que caminar y no lo hago. Si yo sé que fumar no está bueno. Si yo sé que toma algo, pero no te hagas un cóctel de 20 cosas para tomar todos los días, desde los 18 años, porque vos pensás que las enfermedades no pasan porque tenés 60. Las enfermedades pasan porque las viniste acumulando desde que naciste, muchas de ellas. ¿Entendés? Una persona que le encanta tomar mucho alcohol. Pero no, a mí no me hace nada el vino, el whisky, mezclo cerveza, tomo las energizantes con champán, a mí no me pasa nada. Sí te pasa. Genera sulfitos, te revienta el riñón, un montón de cosas. Lo que pasa es que vos sos una persona joven y te das cuenta. Pero así seguir con los años y entonces después decís de repente, no sé qué tengo, mira, me encontraron el colesterol en 500, me encontraron... No, eso quizás fue una sumatoria de cosas que llegó a esto. Hay muchos hábitos ahora que se está empezando a escuchar, por más que sea una moda, que hablen de que hay que romper el ayuno con una proteína y ese tipo de cosas. Está bien, será moda, pero está piola, es verdad. Entonces, el mantenerse un poco saludable, primero tenés que hacer las cosas sin abuso. Si fumas, fuma lo menos posible. Si comes carne, y sacale la grasita. Sacáselo. No soy un delicado, no, pero sácaselo. Trata de consumir menos azúcar. Son cosas, todos somos diabéticos, casi todos, después de los 60 años, porque cansamos al páncreas. El páncreas se cansa de recibir dulces o de recibir hidratos. Y en un momento dice, chao, yo no te mando más insulina, así que ahora te voy a hacer una diabetes tipo 2. Y estás con la metformina, dale, que nos pasa a todos, pero a muchos, no a todos. O si no, la gente te dice, no, yo trabajo todo el día, no tengo tiempo para ir al médico, estoy todo... ¿Qué haces de deporte? Nada, pero aparte yo soy delgado, yo no necesito, yo subo bien la escalera. Perfecto, fenómeno, pero escúchame, ¿tenés mucho estrés? Sí, estoy desesperado. Bueno, hacete controles que pasen, por ejemplo, por lo vascular. Porque después viene el ACV y no sabe dónde vino. Yo estoy viendo muchos casos de engrosamiento intimal, no ahora, hace unos años habíamos hecho un trabajo acá en un centro que yo trabajo en Capital sobre, habíamos visto la evaluación de los chicos jóvenes que comían hamburguesas todo el día, o que el cheddar, bueno, el 60% le encontramos hígado graso. Es decir, que eso es porque vino mal de fábrica o porque le estás metiendo mala mercadería. Le estás metiendo mala mercadería a tu cuerpo. Obvio. Es como todo. ¿Entendés? Si vos el filtro de agua lo tirás o no lo cambiás, después el agua te va a salir sucia. Es decir, es como todo, tenés que prevenir. La medicina debe ser preventiva. Y recién mencionaste también el estrés. ¿El estrés enferma? Sí, porque primero que el estrés genera aumento de la presión sanguínea, aumento de la presión tanto sistólica como diastólica, es decir, la máxima como la mínima. La presión máxima, la del 12,8, el 12 depende del corazón con la fuerza que aprieta. Y el 8 de cómo resisten las arterias, ¿entendés? Mientras se van endureciendo, vos estás estresado, vas endureciendo, entonces tienes una hipertensión. Una hipertensión ahí, sí, latente,
El estrés te genera un montón de cosas, liberación de radicales libres, que genera lesión del endotelio vascular, la parte de adentro de las arterias. Eso sí, es terrible el estrés. Sí. Es tan terrible como el tabaco, como todo tipo de drogas. ¿Y vos cómo te cuidas? ¿Qué hábitos incorporaste a lo largo de tu vida para cuidar tu salud? Yo me encontré una diabetes mínima pequeña. Yo siempre hice deporte, pero deporte tranquilo, ¿no? Bueno, siempre anduve en bicicleta, siempre caminé. No fumo. Dejé de fumar cuando empecé a hacer el primer Doppler vascular. Yo tenía, en el año 93, 30 y pico de años. Yo desde los 13 que fumaba. Y como médico de guardia fumábamos la barbaridad. Fumábamos los aviones. Sí. Se fumaban los aviones. Sí, hoy en día sí. En el colectivo se fumaba. En invierno, vos sabés lo que era subir un colectivo en 1970. Subías un colectivo y tenías que andar con un cuchillo para cortar el humo. Pero por lo menos podías abrir una ventanita en el avión. Sí, en el avión el aire acondicionado te chupa todo, es peor. Ahora, yo dejé de fumar el día que hice el primer vaso de cuello en una persona de 44 años que le encontré que como era muy fumador tenía placas por todos lados, en las carótidas. Dije, bueno, va al infarto con el tiempo. Y ahí dije, no, si yo sigo fumando soy un... Encima tuve la suerte, mi hijo tenía 3 años en ese momento, me dijo, papá, me molesta el humito y no fumé más. Y después traté de siempre consumir menos dulces, una vida normal, común y corriente. Y hace ya 2 o 3 años que me gusta romper el ayuno con proteínas, no con huevo y palta, ese tipo de cosas. Y después, si es lo posible, caminar en lo posible. Yo, que no puedo hacer mucha gimnasia por el trabajo, de mi consultorio acá en el centro, voy y vuelvo a mi casa, son 60 cuadras caminando. Un montón. Sí, pero más rápido que ir con el colectivo, porque a las 6 de la tarde hago más rápido caminando. Sí, pero 6 kilómetros. 58 cuadras. Sí. Y además de tu trabajo médico también das cursos. Sí, doy. Más que nada ahora cursos no estoy dando, estuve dando hasta hace 2 años, estuve dando cursos particulares a gente a amigos de otros países. Tengo la suerte de tener una gente hermosa que realmente son nuestros médicos, la mayoría son de afuera, son gente aparte muy educada, gente de primer nivel. Y bueno, algunos de ellos me mandaban desde otros países para que yo les dé cursos, sí. Y después doy cursos en donde trabajo, todos los miércoles doy clases, y a veces acá en Vigo lo que hago, doy cursos hubo un curso de patología vascular, hubo varios cursitos. ¿Y qué te interesa transmitirle a los profesionales más jóvenes? Primero la experiencia, aunque te parezca mentira que sea una palabra, pero ¿cómo me decís la experiencia? Sí, la experiencia. ¿Sabes qué pasa? A veces el camino más corto entre 2 puntos es la línea recta. Entonces no den vueltas para las cosas. Yo como muchas cosas le digo a veces a los chicos, si tiene 4 patas ladra y mueve la cola, es un perro, no es un gato disfrazado de perro para engañarme, es un perro. Bueno, un poco eso es lo que uno transmite. Después la velocidad. Yo le digo a los chicos, lo que no ven en los primeros 2 minutos no lo ven más. Es una risa, yo decía, es para apurarlos directamente, porque quiero que los 2 primeros minutos sean los de mayor atención. Y se les juro que lo que no ve en los primeros 2 minutos no lo ve más. Entonces eso, bueno, la verdad que la gente que está atrás mío al lado mío, pero que trabaja conmigo, realmente se están formando bien. Y no, lo que le transmito es eso. Y otra cosa que sí le transmito, te vuelvo a repetir, puntualidad. No me gusta que sean descortés con el paciente. No me puedo ya enojar y mucho. Como también me enojo y mucho si algún paciente le dice algo a alguna de mis secretarias. Me enojo mucho con el paciente. Pero me enojo desde una altitud de caballero, en donde me puedo enojar con autoridad. No me gusta que la gente que trabaja conmigo sea maltratada. La gente viene a maltratar muchas veces. Sí, supongo que también por esto de que van con miedo, de que van cargados. No, mucha gente se cree que porque a la prepaga le pagan, no sé, X pesos, o porque tienen PAMI y ellos le descuentan, te están dando a vos el dinero. Y no, claro. Eso no es así. Pero igualmente lo cortés no quita lo valiente. No, yo cuando escucho en el consultorio afuera que algunas personas se ponen un poquito más imperativa, sí, yo siempre salgo y la invito a que pase al consultorio y que me lo diga a mí. Y además de la medicina, ¿qué otras pasiones tenés? ¿Mencionaste la fotografía cuando eras chico? Sí,
tengo algo acá en mi brazo. ¿Una guitarra? Sí. Sí, en mi brazo tengo una de mis guitarras y mi electrocardiograma, porque son las dos pasiones. La música y la medicina. Sí, me lo hice hace 2 años con mi hija, pensamos mucho en cuál era la guitarra y a dónde me lo tenía que poner, pero me lo hice hace 2 años y porque lo quiero tener hasta el último día de mi vida. Sí, tengo un grupo de rock, la música es mía, las letras son mías, es el rock alternativo. Yo los duplico en edad a todos, pero nada, somos un grupo, estamos tocando afuera, anda bien. ¿Cómo se llama el grupo? Es nuevito, se llama Astro Rey, desde la zona de conurbano, zona sur de Quilmes. ¿Y sacaron algo? No, todavía no. Tenemos 13 temas, yo los tengo registrados, pero los temas suenan bien, a la gente le gusta y bueno, estamos en vía de ir grabando para Spotify y después la idea es, lo que pasa que es todo gastos y Sí, quizás obvio. no todos lo pueden afrontar. Entonces, como es todo gasto, por ahora no, la idea es tratar de grabar algo, por lo menos algún ¿Un EP algún álbum, o...? sí, un álbum de Un álbum directamente. los 13 temas que tenemos, que si bien son de mi autoría, es del grupo, están sonando bien, son para grabar, están como para grabarlo. Y donde tocamos sale bien, pero sale bien. Estamos en trío, ¿no? Tengo un cantante que es un showman en rock, yo soy la guitarra, y bueno, tengo que para aguantarme el trío, no hay otra guitarra, así que piso todos los pedales que puedo, tengo 8 pedales. Tengo un bajista que toca muy bien y un batero, Juli, que toca muy bien. ¿Y te podés ir de gira, por ejemplo, en el futuro? No, Dios quiera. ¿Lo considerarías? Dios quiera, me encantaría, pero yo a los chicos les digo, cuando me dicen, no, este año vamos a hacer tal cosa, tal cosa, les digo, chicos, yo no tengo tanto tiempo. Yo tengo 70 años y por supuesto que espero tener mucho más. Pero bueno, tengo que trabajar, pero sí, eso sí. Yo no decidí, mejor dicho, yo siempre decidí no tener nada empresarial mío. Yo trabajo para otros bien, y la verdad que trabajo bien, estoy bien, pero siempre decidí que para mí era más importante la bicicleta después de las 7 de la tarde o 6 de la tarde, la música los sábados y domingos y salir con quien esté, mis hijos, pareja, sábados y domingos. O sea, la libertad. Sí, es decir, yo trabajo para vivir. No me gusta vivir para trabajar. No. Pero sí, bueno. Y ya para cerrar, ¿qué consejo simple puede ayudar a cuidar la salud a largo plazo? Si tienes que dar un consejo. Prevención. Parezco un médico que por televisión decía prevención hace muchos años. Pero es la medicina preventiva. El consejo es eso, es hacerse los chequeos, hacerse los análisis en la mujer pasando los 40 años, hacerse la mamografía, sí o sí, en todo. El hombre, por ejemplo, el hombre no sé qué le pasa, que no, tiene que ir al urólogo después de los 50, 55 años. Es decir, eso no puede ser que después se encuentre con un problema serio porque no fue revisado. ¿Entendés? Es decir, tanto así como la mujer como el hombre, todos tienen que ir a sus médicos especialistas, a sus especialistas, la mujer tiene que ir a su ginecólogo, todos tenemos que ir a oftalmólogo si tenemos una catarata, así todo eso tiene que ser preventivo. Perdón, ¿no le hacemos la BTV al auto? Y entonces, ese es el consejo que doy. El consejo que doy es que el médico no es un enemigo. Y si realmente busquen médicos que revisen, por favor, que palpen, que toquen, que escuchen, que ausculten, porque no somos empleados de escritorio en donde estamos sentados diciendo, me duele la cabeza, anda al neurólogo, me duele el hombro, anda al traumatólogo, entonces ¿para qué estoy? No, hicimos una carrera. Entonces para eso tiene que ser todo lo preventivo y bueno, y buscar el profesional adecuado también, ¿no? Que los hay millones y muchos mejores que nosotros, pero esa es lo que yo dejaría así como top, ¿no? Y ya, ahora sí te pregunto lo último, Sí. ¿el mejor consejo que te dieron en tu vida? ¿A mí? Me lo dio mi viejo y ese es el camino más corto entre 2 puntos en la línea recta. Y si vos tenés la línea recta, sos recto como persona, sos recto como profesional, sos recto como pareja, sos recto como padre. Eso y como amigo.
y como humano. Creo que es el mejor consejo. Y hay una cosa que una vez escuché que está bueno. Mirá, dice, el éxito o el fracaso no depende de lo que carecemos, sino de cómo usamos lo que tenemos. Esas son las únicas dos cosas que te podría decir. Bueno, muy buenas las dos. Así que cerramos con eso. Muchísimas gracias por haber venido. Mil gracias a vos. Gracias. Muchas gracias.